Les saludo desde Piedras Negras, desde la sede del Obispado de Piedras Negras. Tendremos a lo largo de estos días, de estas siguientes semanas, una serie de conferencias que nos ayudarán precisamente a la reflexión en estos días de pandemia, en estos días en que necesitamos mucho la fortaleza de Dios para salir adelante ante la situación que estamos enfrentando. Reflexionaremos sobre la oración, sobre nuestra fe, la esperanza y la caridad, sobre estas virtudes que son necesarias para vivir el momento presente. Si logramos hacer una buena reflexión y darle pleno sentido a la situación que vivimos, podremos enfrentar la situación como se viene. Necesitamos la ayuda unos de otros. Y pues qué mejor que estando preparados también espiritualmente, le hagamos frente a esta situación. Así como el médico nos recomienda que estemos bien vitaminados, que tengamos suficientes defensas para hacer frente al coronavirus, que también espiritualmente tengamos esa fortaleza. ¿Por qué? Porque le puede tocar a un familiar, un ser querido, un conocido, un amigo, o nos puede tocar en lo personal, como en mi caso. Tendremos nuestras reflexiones todas las noches de los lunes, miércoles y viernes, durante 3 o 4 semanas, que estaremos realizando estos programas para ayudarnos a la reflexión. El tema de hoy, con el que se me pidió que iniciáramos el grupo de CODEL, que amablemente nos ha invitado, es el tema de la oración. ¿Por qué el tema de la oración? Porque es la que nos va a dar la fortaleza para seguir adelante, la fortaleza para ser mejores, la fortaleza para, como hijos de Dios, saber enfrentar cada situación, cada momento que se nos vaya presentando. ¿Por qué la oración? Porque es la que me pone en contacto con mi Creador, con el Señor. ¿Cómo deberá ser esta oración? No deberá ser un monólogo, debe ser un diálogo. Dios habla, yo lo escucho. Yo hablo y Dios me escucha. Esta es la manera en que nuestra oración debe irse realizando. Hablar con Dios deberá ser pues ese diálogo. ¿Cómo vamos a escuchar a Dios? Tenemos los textos de los evangelios, tenemos las cartas de los apóstoles. Ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Si tomáramos el evangelio de cada día, tendríamos para hacer muy buena reflexión. Tocaremos, de hecho, el evangelio que hoy toca en la misa. Al final vamos a tocar un poco este evangelio. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos está hablando a través de este texto. Hemos conocido diferentes oraciones. Casi todos conocemos alguna oración y la hemos memorizado. La que todos conocemos es la oración del Padre Nuestro. Podemos decir que es la oración modelo. Cuando los discípulos le dicen a nuestro Señor, Señor, enséñanos a orar, Jesús les dice, cuando hagan oración, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Y así, toda la oración del Padre Nuestro. Es necesario saber decir esta oración. Quizás, como la aprendimos desde niños, la decimos de una manera mecánica y a veces de corridita. Es necesario ir deteniéndonos en cada frase, saber el contenido de cada frase cuando nos dirigimos a Dios. Así como cuando nos estamos dirigiendo a alguien a quien amamos mucho y estamos pensando muy bien lo que le estamos diciendo, porque queremos que sean palabras que expresen todo ese contenido de amor que tenemos hacia esa persona. Pasa lo mismo con el Padre Nuestro. Por eso nuestra oración
como la del Padre Nuestro, siempre debe de empezar con un momento de alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Reconocemos a Dios como Padre y le damos esa alabanza. ¿Dónde podemos encontrar momentos también de alabanza? ¿En los salmos? ¿En algún canto que nosotros sepamos? Y vamos a ir expresando entonces ese amor a través de una alabanza a Dios. Así nos lo enseñó Jesús el Señor. Así debemos hacerlo. Esa es la mejor manera de dirigirnos a Dios. ¿Qué vamos a expresar también en la oración? Vamos a expresarle al Señor nuestra necesidad, pero es necesario que en la oración también conozcamos la voluntad de Dios. Por eso, como parte de la oración del Padre Nuestro, decimos: Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es necesario conocer esa voluntad. Jesús, en repetidas ocasiones, en los evangelios, nos muestra estos momentos. Cuando en el huerto de los olivos, en aquella noche del Jueves Santo, habla con su Padre: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Así nosotros también debemos ponernos en esa actitud de hacer la voluntad de Dios. Quisiéramos nosotros que Dios nos escuchara inmediatamente en la petición que tenemos. Sí, estamos pasando por necesidades y en ocasiones son necesidades muy urgentes. Pero mi necesidad debe ocupar su lugar en mi diálogo con Dios. Primero, debo saber ante quién estoy. Por eso el momento de alabanza. Aunque sea una frase, pero debe haber un momento de alabanza a Dios. El ponernos sujetos a su voluntad. Ya después vendrá el momento de expresar nuestra necesidad. Pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que sepamos pedir lo que necesitamos. Jesús dice: Padre, que se haga tu voluntad. Es el modelo de oración que Jesús nos propone. No solamente nos lo enseñó en el Padre Nuestro, sino también Él lo practicó en aquella noche de Jueves Santo. Jesús manifiesta ese amor a su Padre, que en el momento más difícil también llega a tener una expresión: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ante todo es consciente de que hay que hacer la voluntad del Padre. Eso no quita que Jesús esté sujeto a lo que su Padre le ha pedido. Finalmente, antes de morir, se dirige al Padre amorosamente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La manera más hermosa de terminar la misión. Misión cumplida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo debemos entonces nosotros orar? Primero, pues, decíamos, con un salmo, con un canto. Hay muchos salmos hermosísimos que nos pueden ayudar a dirigir esa alabanza. Hay muchos cánticos hermosos que podemos utilizar para dirigirnos a Dios. Invocando primero entonces al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que deberá iluminarnos para que de nuestro corazón salga esa alabanza, para que de nuestro corazón salga esa expresión de amor nuestro hacia Dios. Dirigirnos al Padre con las palabras de la misma Escritura. Dirigirnos al Padre sabiendo que el mismo Jesús nos ha dicho cómo hacerlo. Jesús nos ha enseñado: pidan y se les dará.
Toquen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y quien toca se le abre. Con esa misma confianza vamos a orar. Es ahí donde vamos a manifestar entonces cómo es nuestra oración confiada totalmente en manos de Dios. Presentamos una oración de abandono en las manos de Dios. Hablar con el corazón al Señor para encontrar consuelo, para pedir protección, para buscar descanso. Porque solamente en el Señor lo vamos a encontrar. Es importante, mis hermanos, que sepamos hacer la oración de esta manera. No se trata solamente de hablar, de decir o de repetir cosas. Se trata de ese diálogo, se trata de saber ponernos en manos del Señor. Cuando la angustia, la enfermedad, la necesidad, el fracaso se nos presentan, hay que buscar al Señor. Cuando el éxito, la bonanza, la salud, los triunfos se presentan, también hay que buscar al Señor. O sea, en todo momento de nuestra vida. No vamos a buscar a Dios solamente en los momentos difíciles, también hay que buscarlo en los momentos de éxito, para agradecerle y para saber que ha estado ahí la mano de Dios, que ha estado ahí presente el auxilio del Señor. Cuando la situación entonces se nos presente, tenemos que buscar al Señor, sea situación de éxito o sea situación de dificultad. Expresar nuestra fe y decirle, Señor, creo firmemente en ti. Confío firmemente en ti. Sé que puedes concederme, Señor, lo que te estoy pidiendo, pues tu misericordia no tiene límites. Tener el corazón lleno de confianza como lo tuvo el centurión, como lo tuvieron las hermanas de Lázaro, como lo tuvieron los leprosos, como lo tuvieron los paralíticos, como lo tuvo el ciego de nacimiento. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Señor, que yo vea. Señor, sé que cuanto le pidas al Padre, Él te lo concederá. Con esa confianza total, tenemos que acercarnos siempre al Señor. Debemos tener un corazón abierto para oír y recibir todo aquello que Dios tenga para nosotros. Decíamos una oración de abandono en el Señor. Tú ves, Señor, las cosas mejor que yo. Saber precisamente que hay que dejar en manos del Señor aquello que estamos pidiendo. Así como dejamos en sus manos nuestra alabanza, así como dejamos en sus manos el que nos ayude a hacer su voluntad, también dejar en sus manos aquello que pedimos, haciendo la parte que a nosotros nos toca. Dios se encarga del resto. Si nosotros tenemos el 90% de aquello que nos toca, hagamos el 90%, Dios pone el 10%. Si fuera el 50%, Dios pone el otro 50%. Si nosotros nada más tuviéramos el 20%, Dios pone el 80%. Si tuviéramos solamente el 5%, Dios pone el 95%. Pero siempre tendremos que poner lo que a nosotros nos toca. Me gusta mucho a mí esta oración de abandono en aquello que oramos ante el Señor. Tú ves las cosas, Señor, mejor que yo. Y si no me concedes la gracia que te pido, sí me darás en cambio otra que tanto necesito. Otra que tanto necesita mi alma. Saber pedir, pero también saber recibir de Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. ¿Dónde? Donde Dios quiera. ¿Cómo? Como Dios quiera. Aquí tiene que expresarse fuerte y claramente la voluntad de Dios. El Evangelio precisamente de la misa de hoy nos presenta a un grupo de fariseos que van con Jesús y le dicen, Señor, haznos un milagro.
pero lo pedían solamente por curiosidad, para ver cómo Jesús iba a hacer un milagro. Jesús se dirige a ellos y los llama generación malvada y perversa, porque buscan solamente señales, buscan solamente milagros. Que nuestra actitud, mis hermanos, no sea así cuando nos dirigimos a Dios. No es ponerle condiciones a Dios. Si me concedes esto, entonces voy a creer en ti. Si no me concedes lo que te pido, como yo te lo estoy pidiendo, entonces no cuentas conmigo, no cuentas con mi fe. Eso no es tener fe en Dios y eso no es acercarnos a orar. Va a ser bien importante entonces que la oración sea para que nuestra fe crezca, no para ver señales. Que la oración que cada día que nosotros hagamos nos vaya ayudando a que nuestra fe aumente, a que nuestra unión con el Señor cada día sea mejor. Nuestra fe debe de quedarse en el Dios de los milagros, no en los milagros de Dios. Y es bien importante esto. A Dios lo buscamos porque es nuestro Dios, porque es nuestro Padre. No por lo que nos puede conceder, no por aquello que nosotros le estamos pidiendo. Tenemos la oración de intercesión. Tenemos a la Santísima Virgen y a los santos que pueden interceder por nosotros. La Madre del Hijo de Dios, la Virgen María. Ella que ruega por nosotros, como decimos en su oración, ahora y en la hora de nuestra muerte. Siempre, siempre está orando por nosotros, siempre está intercediendo por nosotros. En aquellas gracias, en aquellas necesidades que le pedimos. Por eso nosotros buscamos a la Virgen Santísima y por eso tenemos la oración del Rosario. Y en cada Ave María le decimos, Señora, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Se lo estamos pidiendo con mucha fe. Sabemos que ella intercede por nosotros. Muchos de nosotros tenemos un santo favorito, de quien conocemos su obra, de quien conocemos su vida. En lo concreto yo les puedo decir que tengo uno también favorito. Es San José, el esposo de la Virgen María. San José, el hombre que Jesús escogió para esposo de su Madre Santísima. San José, el hombre que mantuvo, proveyó de alimento y de todo aquello que Jesús necesitó. San José, el hombre que con su trabajo fue sosteniendo el hogar en donde Jesús vivió. San José, el hombre que con su paciencia, con su forma de ser, fue enseñando también a Jesús muchas cosas que él, como niño y como hombre, fue aprendiendo. Si en todas esas cosas Jesús aprendió y obedeció a San José, ahora que San José le pida algo, no creo que le diga que no. Aquí entre nos, San José sabe apoyarnos, sabe interceder por nosotros. Hay una oración que a mí me gusta mucho, que dice que San José, por su intercesión, sabe hacer posible lo que parece imposible. Y no nos falla. Los invito a que conozcamos más a San José. Hay muy pocas cosas de él en la Sagrada Escritura, solamente hay acciones, no hay ninguna palabra. San José acepta a María como su esposa. José toma a María el niño y huye en Egipto, porque Herodes quería matar al niño. José regresa con María y con el niño a Nazaret. José, junto con María, van a buscar al niño que se les ha perdido y lo encuentran en el templo. José permanece callado y es María la que le dice, Madre Santísima, la que le dice a Jesús, mira que tu padre y yo, llenos de angustia, te hemos estado buscando. Ahí está la acción de José. Es el hombre de los hechos. Es el hombre que con su actuar hace posible lo que parecía imposible. Nuestros hermanos los santos ruegan e interceden por nosotros.
Yo acabo de salir de una situación de enfermedad. Hace días fui contagiado, hace un mes, por el COVID. Hace un mes yo publicaba en las redes sociales el resultado del examen que se me había practicado. Y se me pedía que guardara la cuarentena para recuperarme. Desde el inicio de la cuarentena, con la primera persona con la que hablé fue con mi obispo, para darle a conocer pues, la noticia del examen. Y desde ese día, al hablar con él, platicábamos sobre cómo vivir estos 14 días de cuarentena. Tuve mucho tiempo para la reflexión, tuve mucho tiempo para la oración. Bendito Dios que a través de ese tiempo fui teniendo cada día más ese encuentro con Dios. Y si de algo puedo dar testimonio también es de la oración que muchas personas realizaron por un servidor. La oración de todos ellos, que fueron muchos. ¿Por qué? Porque así me lo manifestaron en la red social, en el WhatsApp. Una serie de mensajes. Llegué a tener hasta 120 mensajes para contestar. Llamadas. Y todo eso me hizo sentir el cariño de mi comunidad. El cariño de todas aquellas personas que he conocido a lo largo de mi vida de ministerio sacerdotal. Por eso yo los invito ahora que nosotros al conocer que alguien de nuestra familia, alguien de nuestros conocidos, alguien de nuestros amigos está enfermo, oremos por él. Mi compromiso ha sido ese, orar también por los que están enfermos. Y lo hice cuando yo estaba en mi cuarentena. Y una vez que terminé mi cuarentena y una vez que pasó el tiempo que me pidieron y que me practiqué nuevamente el examen y que el resultado ya fue negativo, mi compromiso fue el orar por los enfermos. También el hacer oración por todas aquellas personas que en primera línea están haciéndole frente a la enfermedad de nuestros hermanos. Los médicos, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras. Todo este personal que con su dedicación, su profesionalismo, su tiempo, su delicadeza, nos han atendido y están atendiendo a muchos hermanos nuestros que hoy se encuentran en algún hospital o se encuentran en su casa, en la convalecencia. Durante estos días de cuarentena, disfruté de la presencia de Dios a través de la oración. Tengo que confesarles que en algunos 2 o 3 veces sí sentí el abandono. Yo le pedí al Señor, por cierto, fue uno de los días en que el evangelio de ese día presentaba a los discípulos que iban con Jesús en la barca y la barca se hundía. Y que van y despiertan a Jesús y le preguntan, Maestro, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo? ¿No te importa que nos hundamos? Y ese día yo le dije al Señor, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Sé que Jesús le respondió a sus discípulos, hombres de poca fe. A lo mejor en ese momento, por la dificultad, por lo pesado de la situación, me pasó lo mismo que a los discípulos. Pero pude comprobar nuevamente la mano de Dios, la presencia de Dios. Unos hermanos sacerdotes y también mi obispo, de ellos recibí llamada ese día y con ellos platiqué ese momento de dificultad que yo estaba sintiendo en mi vida espiritual.
y sus palabras fueron de mucha fortaleza. Gracias a Dios, hoy podemos decir que salimos de la crisis del contagio. Hoy, gracias a Dios, puedo decir también que salí de mis crisis de fe que pude pasar a lo largo de esta pandemia. Hoy quiero cerrar esta intervención con esta oración que encontré y que me sirvió mucho a lo largo de estos días, y que todos los días la decía, y la decía de una manera pausada. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nuestros corazones, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Me gusta mucho esta oración porque es dejarnos en las manos de Dios y que sea el Señor el que nos dé la respuesta. Si estás pasando por un momento difícil en ese momento, busca al Señor, habla con Él, escúchalo, fortalece tu fe. El Señor te va a conceder, como me lo concedió a mí, aquello que tanto necesita tu corazón. Agradezco su atención para esta charla que hemos tenido y lo invitamos para que lo haga también el próximo miércoles y el próximo viernes. Lo estaremos transmitiendo a través de las redes sociales de la Diócesis de Piedras Negras, en el Facebook y en el canal de YouTube también de la Diócesis de Piedras Negras. Muchas gracias. Que descanse.